Muy buenos días, familia, iglesia. Es un gusto saludarles y vamos a compartir una palabra. Creo yo que el Espíritu Santo ha ido trayendo un hilo en lo que hemos estado hablando. Como dijo la hermana Patricia ayer, no nos pusimos de acuerdo, pero hemos orado por esta convención. Estando orando a Dios, el Señor me trajo un texto a la memoria de Jeremías que dice: no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Y empecé a orar en ese sentido, que nuestros corazones puedan ser quebrados y que podamos nosotros ser sensibles al Espíritu Santo. Le quiero pedir que cierre sus ojos un momentico, un segundito, que ponga su celular en modo avión. Y a mí me pasa igual lo de Andrés, me disperso mucho cuando alguien sale, entonces tengo que volver a repetir el sermón. Entonces, por favor, les pido estar quietos. Padre, gracias por esta hora. Gracias, Señor, por este tiempo de asamblea que hasta hoy ha transcurrido. Gracias, Señor. Gracias por cada persona, cada hermano que está aquí con nosotros. Oro por los nuevos obreros que tú vas a llamar en esta convención. Oro por las nuevas iglesias que tú vas a levantar, Señor. Y oramos por nuestra nación. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a hablar esta mañana acerca de 4 palabras que están en un versículo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 19, que dice: no apaguéis al Espíritu. Y quiero que, como ya hemos hablado, ya aquí tenemos un hilo, pero quiero que pongamos nuestro corazón, nuestro intelecto, y que podamos tener un corazón libre y limpio para recibir la palabra de Dios. Vamos a hablar hoy, en esta hora, en este tiempo que me han dado, acerca de no apaguéis al Espíritu, o no apaguen al Espíritu. Pero quiero que leamos toda la porción de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, del versículo 12 al versículo 22. Vamos a leerlo. Ya va a salir en sus pantallas. Dice el apóstol Pablo aquí, versículo 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Dígale a su compañero: hermano, no apague al Espíritu. Déjeme decir 3 implicaciones de este versículo tácitas. La primera es que la iglesia
tiene al Espíritu, que la iglesia es llena del Espíritu, si no de lo contrario no diría no apaguéis al Espíritu. Entonces la primera cosa es que en el libro de los Hechos, y cuando nuestro Señor Jesucristo empezó a predicar y a enseñar a sus discípulos, Él habló de otro consolador. Y Él dijo: es necesario que yo me vaya, o el consolador no vendría. Y entonces les dijo que tenían que quedar en Jerusalén hasta que viniera el otro consolador. Y entonces cuando vino, ellos se quedaron en Jerusalén. Y cuando vino el Espíritu Santo, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzó, permítaseme decir así, comenzó como un nuevo tiempo para la iglesia. Y los discípulos, enfocados ahora con otro consolador, la vida de ellos comenzó a ser naturalmente llena del Espíritu Santo. Entonces la primera implicación es esta: la iglesia de Hechos era una iglesia llena del Espíritu Santo. No había dudas ni había discusión. Acuérdese que cuando Pablo llegó, habían algunos hermanos que no habían oído ni siquiera que había Espíritu Santo. Y entonces Pablo les enseñó a ellos acerca del Espíritu y fueron bautizados. Así que la llenura del Espíritu Santo era natural en la iglesia de los Hechos. Y creo, mis queridos hermanos, que tiene que ser así en nosotros también. No hay discusión. No estamos pensando ni analizando si hay espíritu o no, si tenemos el tiempo del Espíritu o no. No, simplemente tenemos el Espíritu. Si cuando creímos, porque creímos, fue por el Espíritu Santo que nosotros llegamos a la iglesia. Y entonces se empezó a activar en nosotros los dones y todas las demás cosas que ya nosotros conocemos. Así que tiene que ser natural. Hace unos años fui a Popayán. El pastor tenía una niña, ya está una señorita, una niña pequeña. Ella me preguntó, estaba yo en la sala y ella me preguntó si yo hablaba en lenguas. Yo le dije, claro, sí. Y ella me dijo, a ver, una negrita. Y yo me sentí tentado por la niña, pero le pregunté, ¿y usted habla lenguas? Y dijo, sí. Y le dije, a ver. Y empezó a hablar lenguas la niña. Y entonces cuando terminó de hablar lenguas, me miró. Y entonces tuve que empezar a hablar lenguas. Es natural. El Espíritu Santo tiene que ser natural en la iglesia. No es algo extraño. La gente tiene que convertirse y tiene que ser llena del Espíritu Santo. ¿Sabe? Yo me puse a pensar, ¿qué hubiese pasado si yo no hablo lenguas con la niña? Y si a usted le preguntaran lo mismo, ¿qué haría? Hermano, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo de una forma natural. No tenemos discusiones con eso. Pero segundo, fíjese que el texto es una orden. Dice aquí, no apaguéis al Espíritu. Así que su responsabilidad es mantener al Espíritu encendido. El fuego del Espíritu tiene que estar encendido. No apaguéis al Espíritu. Y leyendo el capítulo 4 y 5 de Primera de Tesalonicenses, encuentro que hay una alusión a la venida de nuestro Señor Jesucristo. De ahí saco una conclusión, y es esta: el Espíritu Santo debe mantenerse encendido hasta que Él venga. Escuche, hasta que Él venga. Así que los tiempos, porque pasa la iglesia, las tendencias teológicas y todas las cosas tratarán de llevarnos a nosotros a apagar el Espíritu. Pero la tarea es que tiene que mantenerse hasta que Él venga.
Esa es la tarea. Escuchando al hermano Andrés, volví a mis comienzos. Cuando conocí al Señor, por allá en el año 78, 79, había un fuego del Espíritu en la iglesia. No estoy diciendo que los tiempos pasados fueron mejores. Vivimos este tiempo. Pero en esos tiempos se veía una pasión de ir a predicar el evangelio, de fundar iglesias, de sacrificio. No teníamos mucho conocimiento teológico, pero había fuego. Creíamos que si orábamos por alguien podía ser sanado. Ahora, después que tenemos conocimiento teológico, entonces empezamos a llenarnos de cosas, de fortalezas mentales. Teníamos tiempos de ayuno y de oración intensos. Una noche fuimos nosotros para hacer un aviso, un mural para una convención en Santa Isabel. Nos tomamos de las manos yo iba a ayudar a hacer el mural y empezamos a orar que Dios nos bendijera esa noche. Teníamos que trasnochar. Y esa noche, de pronto escuchamos un grito. ¡Ay! Escuchamos. La hermana Teresa nos traía tinto. Eran las 6 de la mañana. Ella gritó porque no habíamos hecho el aviso. Pero nosotros, escuche, pasamos una noche orando a Dios y nosotros no nos dimos cuenta del tiempo. Cuando amaneció y ella vino, nosotros nos dimos cuenta y dijimos, tranquila, ya lo vamos a hacer. La convención comenzaba por la tarde. Había fuego, había consagración. Íbamos a donde nos tocara ir, no decíamos a dónde. Íbamos a donde nos tocara ir. Escuchábamos al predicador y estábamos dispuestos a hacer lo que el predicador dijera. No había cuestionamientos en nosotros. Queríamos glorificar a Jesús. Habíamos sido llenos del Espíritu. Y nos movimos, hermanos. Pero hoy veo que en algunos casos el fuego se nos ha apagado. El apóstol Pablo dijo: habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Claro, yo pertenezco a una generación diferente, pero veo que el fuego se nos ha apagado. Que los obreros se están preguntando a dónde tengo que ir, cómo son mis comodidades. Nosotros fuimos sin ninguna promesa de dinero. Trabajé 12 años, mi esposa trabajó más y no nos pagaban salario, nos daban una ofrenda. Pero nuestros hijos no se nos enfermaron. Ahora los hijos se nos enferman. Nuestros hijos no se nos enfermaron. Dios suplió. Recuerdo que un día se nos metieron y nos robaron todo. Llegamos con mi esposa de hacer mercado ese día. Fui a hacer mercado y me puse la camisita, la de entre semana, ¿no? Las del domingo pues se guardan. Y me puse las camisitas más viejitas y guardé las buenas. Ese día llegamos y todo, se habían robado todo. Dejaron el vestido de mi esposa tendido con los zapatos, burlándose de nosotros. Nosotros, de ahí aprendí que tengo que ponerme las camisitas cualquier tiempo. A veces temo que el fuego se nos haya apagado. Así que escúcheme, es una orden, usted no tiene que dejar apagar el fuego. Y tercero, otra implicación del texto,
es que el espíritu se apaga. Como un fuego se apaga, el espíritu se apaga. Estaba mirando, tratando de descubrir la diferencia entre contristar y entre apagar. Y entonces, leyendo, no encuentro mucho la diferencia, pero déjeme tratar de hacer un poquito la diferencia. Contristar es entristecer. Y esto da la idea de ponerse triste, de afligirse el espíritu. Pero apagar es extinguirse. Y entonces aquí se hace alusión al fuego. Y todo fuego tiene la tendencia a apagarse. Así que un campesino, una señora que prende un fuego, tiene que mantenerlo prendido, tiene que avivarlo todo el tiempo. ¿Y cómo se aviva? Echando leña, vigilando, soplando aire, estando pendiente. ¿Qué sería de la civilización sin el fuego? Entonces, de aquí inferimos nosotros que el espíritu también se apaga. Y que como está representado por el fuego, usted y yo tenemos que avivar el fuego del espíritu. Estaba pensando en las normas del candelero. Cuando Moisés le dijo a los hijos de Israel que el fuego del candelero tenía que alumbrar, escuche esto, delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Escuche, el fuego del candelero tenía que estar prendido por sus generaciones. Nuestros hijos tienen que mantener el fuego encendido. No es que me muero yo y entonces mis hijos apagaron el fuego. Se murió el viejo, apaguemos el fuego. Vamos a encender otro fuego. No. El fuego. Acuérdese, cuando se habla del fuego, cuando Dios le dijo a los judíos, les dio una composición para mantener el fuego. Entonces habla de normas y composición. Y por generaciones, las generaciones tenían que tener el fuego encendido. Algunas iglesias apagaron al espíritu y son solo edificios y monumentos y viven solo del recuerdo, sin personas. Yo no quiero una iglesia sin fuego. ¿Para qué construimos un edificio grande si después va a ser un monumento? A nosotros, ¿qué nos importa la historia? Bueno, entre comillas. Pero no somos llamados a eso. Si se hace la historia, listo, se hizo. Pero para nosotros ese no es el enfoque, es la salvación de las almas. Y podríamos tener iglesias sin fuego, monumentos, elefantes blancos. Y algunas iglesias apagaron el fuego del Espíritu Santo. Y lo apagaron intelectualmente, por no decirlo teológicamente. Apagaron al espíritu intelectualmente y se secaron. Esteban, en el libro de los Hechos, el capítulo 7, dijo, hablando a los sacerdotes, escuche, les dijo, ustedes, le voy a leer literalmente, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Imagínense esto. Estos judíos que no entendían el movimiento del Espíritu, cómo se está moviendo Dios, ellos entonces, por no entenderlo, decidieron resistir al Espíritu. Y entonces se opusieron, y entonces Esteban dice, vosotros resistís siempre al Espíritu. Escúcheme, mis hermanos, que a veces nosotros no entendemos los tiempos, ni lo que está pasando, ni los movimientos. Mire que cuando José estaba en aflicción, el Espíritu Santo era quien estaba haciendo las cosas, Dios Padre. José sabía, sujeto a la palabra, está sujeto al Espíritu.
Pero cuando uno no entiende los movimientos, entonces se amarga y se opone y resiste al Espíritu. Y ahí entonces entra en un problema. Algunos interpretaron que las cosas ya cesaron. De eso nos habló Andrés. Cuando fluimos en la carne, entonces apagamos al Espíritu, el fuego, y entramos en un fuego extraño. Y entramos en el campo de la actuación y la imitación. Escúcheme esto. Muchos cultos son solo una imitación. Lo que nos trae es la inercia de la costumbre, pero no el Espíritu. Y a veces cantamos y levantamos plataformas emocionales en la iglesia, pero no está el Espíritu. Entonces levantamos nosotros fuegos extraños. Fuego extraño. Necesitamos encender la llama del Espíritu. Necesitamos buscar al Espíritu. Necesitamos aprender, reactivar y hablar nuestras lenguas. Quiero que hagamos un análisis rápido de estos versículos que leímos. Y estos versículos están divididos como en 3 bloques. El primer bloque habla de las relaciones entre nosotros. Entonces voy a tratar de responder una pregunta que yo mismo me planteo. ¿Qué apaga el Espíritu? Y la voy a responder con estos 3 bloques. El primer bloque entonces tiene que ver con las relaciones entre nosotros. Entonces miremos el primer bloque. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Entonces el primer bloque es este. Acuérdese, todos creemos eso, que no hay autoridad sino de parte de Dios. Todos creemos eso. Y todos creemos que las autoridades que han sido establecidas por Dios han sido establecidas. De modo, dice la Biblia, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y entonces resiste al Espíritu. Así que fíjese en las relaciones. ¿Sabe por qué apagamos al Espíritu? Porque no tenemos buenas relaciones. Entonces nos desanimamos. Entonces ya no queremos orar, ya no queremos hacer las cosas, porque a veces juzgamos en la carne, escucha, que las autoridades no son las correctas, pero no podemos ir contra el Espíritu. No podemos ir contra el Espíritu. Él hará lo que quiera, Él lo hará lo que quiera. Daniel dijo que Él quita reyes y pone reyes, que Él muda los tiempos y las edades. Entonces, escúcheme, cuando hay anarquía, cuando tiende a haber anarquía entre nosotros, es decir, que no hay respeto a la autoridad, que no se siguen los lineamientos, que no funcionamos por principios, resistimos al Espíritu, apagamos el fuego del Espíritu. Segundo, la intolerancia con las demás personas. Mire el siguiente versículo, dice: os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Esto es, hermanos, que apagamos al Espíritu si somos intolerantes. ¿Cómo nos movemos nosotros? Dentro de el respeto a la autoridad y la tolerancia entre nosotros mismos. Usted sabe, la iglesia local es una imagen de una convención. Ya aquí tenemos un estado de madurez diferente a nuestra iglesia local, pero tenemos los mismos problemas replicados.
Entonces nos toca aprender a ser pacientes, tolerantes. Si no somos tolerantes, entonces resistimos al Espíritu. Tercero, dice aquí, de este primer bloque: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Hermano, el revanchismo, dice la Biblia, que ninguno pague a otro mal por mal. Cero venganzas, hermano. Cero venganza. Pastores, puede ser que la autoridad se equivoque con usted. ¿Qué tiene que hacer? Dice la Biblia: no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes contiendas. Apagamos al Espíritu cuando nosotros comenzamos a fluir en nuestros propios pensamientos, a querer manejar las cosas de una forma humana, como yo pienso que son, a reclamar mis derechos. Hoy estaba estudiando a Pablo. Pablo decía que él tenía derechos, pero él decía: pero el evangelio está sobre mis derechos. Tengo derechos, pero renuncié a ellos para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Escúcheme, usted puede tener derecho a ser reconocido, pero ese derecho no puede dañar el evangelio. Usted puede tener derechos, pero el evangelio está sobre su. Te lo digo con autoridad, hermano. Nosotros no somos dueños de la Iglesia Cruzada Cristiana. Escúcheme, cometemos un error iluso cuando pensamos que nosotros salvamos un alma, que yo la salvé. No, él fue su sangre. Yo no moriría por ninguno de ustedes, hermanos. La prueba es que me dan salario. Por nadie. Pero ¿sabe qué pasó? Que nosotros nos enceguecimos con la unción o la pseudo unción, y ahora creemos que somos el Mesías y reclamamos más derecho que el propio Mesías, que cuando lo maldecía no maldijo. Mis hermanos, le hablo con el corazón. No somos dueños de nada. Todo es para su gloria, que en todo Él tenga la preeminencia. Oh, pero cuando nosotros empezamos a vivir en nuestros derechos, apagamos al Espíritu, lo sacamos, lo extinguimos. Pero segundo, déjenme hablar del segundo bloque, y aquí ya me pusieron tiempo, ya me tienen asustado, pero ya voy. El segundo bloque habla del corazón nuestro, mi corazón. Mire estos versículos: estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mire este bloque. Nosotros, mi corazón tiene que estar limpio. Estad siempre gozoso. Mantener un corazón libre de amargura, de odio, de resentimiento, y tener el gozo del Espíritu en su corazón propiamente. ¿Sabe? Hubo un tiempo, yo fui pastor en Neiva, un año. Dejé la iglesia de Fusagasugá, donde yo era pastor. Yo pensaba que yo la había levantado, que yo la había edificado, y pensaba que los hermanos eran míos. Y los dejé y me fui a Neiva a ser pastor. Y en Neiva no me fue bien. Así que me estrellé. Pero ¿sabe? Como yo no entendía eso, yo me amargué.
contra el pastor Silvio, que es mi amigo, que está por aquí, que lo quiero mucho. ¿Dónde está? Yo me amargué contra el apóstol Silvio. Yo decía, y un día fui respetuoso con él. Y un día dije al pastor Silvio: a usted no le importan las almas. Porque el pastor que me reemplazó a mí dañó la iglesia de Fusagasugá. A mí me dolió en mi corazón y me amargué. ¿Sabe que cuando yo me amargué se me fue el gozo? Y yo cambié la visión. Yo empecé a pensar que todos estos pastores líderes eran malos y que yo era el bueno. Y en los corrillos pastorales todos me alimentaban mi egoísmo. Me decían: si ve, usted no trabaja, es que usted, cuando uno levanta la iglesia, entonces lo sacan. Y yo me amargué. ¿Sabe? Yo empecé a secarme. Y un día yo resulté fuera de la Cruzada Cristiana un año. Fui a trabajar con un pastor, Alfredo Barrios, y ahí me encontré. Yo hice todo lo posible por no trabajar en lo secular, sino servir al Señor. Era mi promesa. Para mí era difícil, no conseguía. Entonces un día me encontré al pastor Alfredo Barrios y me dijo: camine, trabaje conmigo. Y yo lo dejo y me fui a trabajar con él. Pero ahí me encontré. Un día el apóstol Fabio y el apóstol Silvio me pidieron perdón. Yo me fui a ayunar 3 días. Primer día de ayuno abrí mi Biblia y él decía la Biblia: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de la vil. Y ese día, esa mañana yo me quebré. Yo dije: Señor, perdóname, yo me volví un inconverso. Y yo entendí que las amarguras dañaron mi corazón. Y esa mañana yo lloré mediodía y dije: Señor, perdona. Y me levanté. Me fui a donde la hermana de la finca donde estaba quedando y le dije: deme un almuerzo. Me dijo: no, hay unos 3 días. Le dije: no, ya sé a qué vine acá. Y comí, hermanos. Oiga, me levanté. Oiga, hermano, me levanté. Y el apóstol Fabio me dijo: camine y trabaje en la iglesia en Bosa. ¿Sabe? Yo fui a Bosa por solo consejo del apóstol Silvio. No más, no, ni ayuné ni oré a ver si Dios me muestra. Fui allá y Dios ahí muy bueno conmigo. Mi Dios es bueno. Ahí en esa iglesia pudimos multiplicar esa iglesia. Y Dios nos permitió fundar algunas iglesias de esa iglesia. Pero sabe, mi corazón tenía que estar sano. Pastor, escúcheme, te lo digo con el corazón. Su merced, perdone que diga su merced. Tengo algo de boyaco. ¿Sabe? Escúcheme. Pastora, su merced se va a secar si mantiene odio y amargura en su corazón. El espíritu se va. Su carne para nada sirve. Los pensamientos de la carne son abominación contra Dios. Pablo dijo: estén siempre gozosos. No deje que nada le quite el gozo del espíritu. Sea libre en su corazón. El hermano Andrés ayer habló de la oración, así que no. Si hablo de la oración, pareciera que estuviera rectificándolo, entonces no.
Lo único es orad sin cesar. Mire, tenemos que buscar a Dios. Como dijo Andrés en nuestros tiempos, buscar, hablar lenguas, nuestras lenguas espirituales. Y otra cosa dijo el apóstol Pablo aquí: dad gracias en todo. Dad gracias en todo. ¿Cómo necesitamos ser llenos del Espíritu? ¿Cierto? En la vereda, en el pueblo donde estamos, necesitamos. Y voy al tercer bloque. El tercer bloque dice, voy a decir que este es un bloque que tiene que ver con los dones, pero también tiene que ver con mi vida de santidad. Dice, no menospreciéis las profecías. Y dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Y dice, absteneos de toda especie de mal. Primero, no menospreciéis las profecías. Mis hermanos, si hay una resistencia a los dones del Espíritu y a los ministerios, entonces pues estamos resistiendo al Espíritu. Apagamos el fuego del Espíritu. Aquí se especifica el don de profecía y dice, no menospreciéis las profecías. ¿Sabe? El don de profecía tiende a rechazarse debido a los desórdenes que se dan en la profecía, pero es solamente falta del protocolo de conocer la escritura. Entonces hay gente que mejor dice no. Pero ¿qué pasa cuando se resisten los dones del Espíritu? Por ejemplo, el apostolado, pues entonces no se avanza. ¿Qué pasa cuando se resiste el evangelista? Teníamos que pensar qué sucede cuando se van resistiendo los dones, los ministerios y los dones. Entonces no dejamos que el Espíritu Santo fluya. Entonces volvemos una doctrina nosotros, y no es lo que Él dijo, sino lo que nosotros digamos. Y aquí no estamos para eso. Ustedes son bíblicos. Nosotros conocemos la Escritura. Es lo que Él diga, lo que el Espíritu diga. Y Él dijo que habían 5 ministerios. Eso no se lo inventó el hermano Patricio, ni el hermano Antonio, ni el apóstol Fabio. Eso dice la Escritura. Vaya, discuta con la Escritura. Quítele las hojas a la Biblia. Haga su propia Biblia entonces. Es lo que el Espíritu diga. Segundo, dice aquí, examinadlo todo y retened lo bueno. Eso es inclusive el don de profecía, debe ser juzgado. Pero esto es que usted, cristiano, usted y yo, tenemos que desarrollar tal madurez que entendemos al Espíritu y no nos atamos a credos partidistas, ni nos dividimos por divisiones de credos, sino que entendemos al Espíritu. Por eso entonces dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Y tercero, absteneos de toda especie de mal. Escuche, toda especie de mal. Así que Dios nos llamó a ser santos. Acuérdense que hay un texto que dice que el Espíritu Santo es dado a los que obedecen. Hoy dijo un predicador, más Dowell, que el pecado está a un clic de distancia. Solo es a un clic. Todo el asedio de los medios de comunicación, del internet, de las redes sociales, nos ponen en una gran tentación y en un gran problema si no sabemos manejarlo, si no somos disciplinados. Muchos pastores atados con pornografía, muchas pastoras atadas con pornografía, en juegos. Mire, hermanos,
Nos toca arrepentirnos, ¿sabe? Y déjeme terminar con esto. No apaguéis al Espíritu. Nuestras iglesias tienen que ser fuegos, antorchas encendidas que queman. Amén, hermanos. Pastores, busquemos la realidad del Espíritu hoy. El Señor no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad, y así el Espíritu no obrará en nosotros a causa de incredulidad. No sea que habiendo empezado por el Espíritu vayamos a acabar por la carne. Busquemos al Espíritu hoy. Póngase de pies, por favor. Voy a pedirle que cierre sus ojos un momento. Voy a pedirle que usted ore ahí. Diga: Señor, Espíritu Santo, perdónanos. Te apagamos, te resistimos. Oh, la prosperidad, la bendición de nuestras iglesias no nos puede alejar de la gracia y del Espíritu de Dios. No nos puede. Cierre sus ojos. Hace poco fui al campo a coger café y había una mata de café muy alta. Tocaba doblarla para quitarle el fruto o partirla. Y el Espíritu me habló y me dijo que así muchos de nosotros crecemos alto, tan alto que nadie puede tomar nuestro fruto, que solamente para tomarlo tiene que ser quebrado. Pecamos contra ti, Señor. Nos enseñoreamos de las almas de la iglesia. Pensamos que son mías, Señor, perdónanos. Es tu novia, Señor. Nosotros somos solo el amigo. Es tu novia, Señor. Y Espíritu Santo, tú tienes que ser glorificado en este lugar, en esta iglesia Cruzada Cristiana, en cada rincón de nuestra patria. Oh Señor, perdónanos, Padre Celestial. Perdona, Jesús. Oh, estoy aquí, desesperado por ti. Vamos, decláralo. Con un corazón